La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy, radiografía de la economía española. El mayor gasto público y el mayor gasto de los hogares siguen sosteniendo el crecimiento. España es hoy el país que más crece de las principales economías del mundo. Y lo hacemos además, para que nos hagamos una idea del contexto en el que nos movemos y en el que el desempeño de la economía española es tan sobresaliente, lo hacemos triplicando la tasa de crecimiento económico del conjunto de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros que componemos la Unión Europea, y superando sistemáticamente las expectativas, las previsiones de los organismos nacionales e internacionales. Este es el balance que hacía hace unas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumiendo de unos datos económicos que nos dicen que 2024 termina con la confirmación de que la economía española está aguantando un ritmo de crecimiento más que notable. En el tercer trimestre del año, el Producto Interior Bruto ha crecido otro 0,8%. Esto supone mantener el ritmo del trimestre anterior y supone prácticamente garantizar que el año va a terminar con la economía creciendo alrededor del 3%, si no más. Es decir, que España volverá a crecer este año más que la media europea, bastante más en concreto, casi el triple. Esto nos dicen los datos que hemos conocido hoy, aunque la lectura de la letra pequeña siempre deja algunos claroscuros. Hay muy buenas noticias en cuanto a los grandes vectores que habitualmente tiran de la economía. El gasto de las familias crece, las exportaciones también en un trimestre turístico importante, pero no crece la inversión, que sigue siendo el gran talón de Aquiles de los datos de los últimos trimestres, unos datos que el Gobierno sigue presentando como equilibrados y que valoraba así el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Y en este crecimiento destacan algunos factores muy positivos, como son, por un lado, el consumo de los hogares, que se acelera y aumenta un 3% en términos interanuales, 2 décimas más que el registrado en el avance. En segundo lugar, destaca el tirón de nuestras exportaciones, que continúan registrando un importante incremento, del 4,3% interanual. Y también, por supuesto, la mejora continuada de la productividad por hora, que aumenta un 2,5% en tasa interanual. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jordi. Desgranemos los datos de este crecimiento. Algunos los apuntaba el ministro en esta declaración que acabamos de escuchar. Son unos datos que ha publicado esta mañana el INE y que corresponden a los meses de julio a septiembre. Sí, en esos 3 meses, en ese trimestre, el PIB creció un 0,8% trimestral y eso supone acelerar en términos anuales el crecimiento hasta el 3,3%. Lo que más ha empujado la economía es el consumo de las familias, que ha subido un 1,2% en el trimestre, gracias a que la bajada de la inflación y la creación de empleo ha aumentado el poder adquisitivo de los hogares. También destaca el gasto público, que sigue creciendo con fuerza, un 2,5% en el trimestre, y se mantiene como uno de los factores que sostiene el crecimiento de la economía. Otra buena noticia nos la dan las exportaciones. Han crecido más de un 4% en el último trimestre, pese a que los principales socios comerciales de España están creciendo menos o incluso están prácticamente estancados. Los datos que no despegan son los de la inversión. Lo comentabas, en el último trimestre se ha vuelto a reducir un 0,9% y sigue siendo el único de los componentes del PIB que no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, pese a que la bajada de los tipos de interés debería facilitar su crecimiento. Esto es lo que nos dicen los datos, unos datos que llevan al Gobierno a destacar una y otra vez, semana tras semana y hoy en varias ocasiones, que la economía española, dice, se está saliendo. La economía española confirma su dinamismo en 2024. Y continúa liderando el crecimiento entre las principales economías de la Unión Europea. Los analistas anticipan además que seguiremos haciéndolo en 2025 y 2026. Y es verdad que los datos dicen que España crece más que el resto de Europa y que ese crecimiento se sostiene y que se sostendrá también el año que viene. De hecho, mes tras mes tenemos sorpresas positivas que nos dicen eso, que la economía está creciendo más de lo esperado. Especialmente llamativo es ese dato que dábamos hace unos minutos, y es que si damos un paso atrás y nos plantamos en lo que los expertos pensaban hace justo un año, en diciembre del año pasado, la previsión era que la economía española creciera este año un 1,5%. Ahora mismo, el consenso habla de que este año se va a cerrar con un crecimiento del 3%. Es decir,
que 2024 terminará con un crecimiento económico que va a ser el doble del que se pensaba cuando empezó el año. Y esta subida tiene varias explicaciones, varias razones detrás. La primera tiene que ver con el consumo, porque las familias están teniendo más dinero para gastar porque los sueldos están subiendo más que la inflación y porque también están subiendo más que la inflación este año y el que viene, por ejemplo, las pensiones. Hoy, de hecho, en el Consejo de Ministros hemos aprobado una nueva subida de las pensiones que será del 2,8% para las pensiones contributivas y que va a beneficiar a más de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas. Esta subida de las pensiones es superior a la inflación y eso permite a los hogares gastar más también porque los salarios, los registrados en convenio, están creciendo a un ritmo superior a los datos de inflación de los últimos meses. Hay otro factor a tener en cuenta que es el gasto, en este caso público, que también se está disparando. Ha crecido un 5% lo que gastan las administraciones públicas en el último año y ese mayor gasto es también uno de los factores que contribuye a que la economía crezca más. Y no se pueden olvidar las exportaciones. Exportaciones incluye tanto el turismo, que está batiendo récords este año, tanto en número de visitantes como especialmente en gasto, especialmente el turismo internacional, es lo que se está saliendo, pero también incluye las exportaciones de bienes y servicios. Bueno, en estos últimos 6 años ha aumentado esa capacidad exportadora en un 40% y nos ha permitido algo absolutamente inédito. Y es que en 2024 seamos la principal economía exportadora de Europa, por encima incluso de la gran economía alemana, que ha sido eminentemente exportadora. Bueno, pues hoy estamos exportando más que Alemania. Así presumía hoy Pedro Sánchez en su rueda de prensa de balance del año de estos datos económicos, aunque es verdad que todos los expertos avisan de que el turismo está llegando a su tope, que la aportación al PIB del sector turístico no puede seguir creciendo al ritmo que lo ha hecho en los últimos trimestres y ese va a ser uno de los retos a superar para que la economía siga creciendo. Tampoco se puede seguir gastando tanto desde las administraciones públicas porque a partir del año que viene vuelven a aplicarse las reglas fiscales a nivel europeo. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay un corsé que limita el crecimiento del gasto público en España y también en el resto de países europeos, así que eso puede limitar también el crecimiento económico. Pero en todo caso, lo que tenemos de momento sobre la mesa hoy son unos datos de España muy buenos, mejores, Pablo, que los del resto de potencias europeas. Sí, los datos de Eurostat dicen que la economía europea creció un 0,3% en el tercer trimestre, casi 3 veces menos de lo que lo hizo la economía española. Y la diferencia es aún mayor si comparamos ese crecimiento, el de España, con el del resto de países europeos, porque Alemania creció solo un 0,2%, Francia un 0,4%, Italia un 0%, ahí hubo estancamiento. De los países que han presentado datos, solo crecieron más que España 2, Irlanda y Lituania. Y también, por ejemplo, hemos conocido los datos de crecimiento económico del tercer trimestre en Reino Unido, donde la economía, según esos datos conocidos hoy, se ha estancado en el trimestre. Tenemos estos datos que nos dicen cómo estamos hoy y tenemos datos que nos dicen qué previsiones tenemos a futuro. Y esas proyecciones apuntan a que, al menos durante el año que viene, durante 2025, España va a seguir creciendo más que la media europea. Es la previsión que tiene, por ejemplo, el Banco de España. Y no vemos una desaceleración significativa en este dinamismo, ¿no? A pesar de que proyectamos una desaceleración en esta senda de crecimiento, que está siendo mayor que nuestro crecimiento potencial, pues todavía esto es consistente con un crecimiento del 2,5% en 2025, ¿no? Entonces, bueno, las perspectivas son buenas. Esto es lo que decía la semana pasada Ángel Gavilán, que es el director de Economía del Banco de España, y prevé algo parecido la Comisión Europea. In Spain, real GDP is projected to expand robustly at 3% this year. Que prevé un crecimiento robusto de la economía este año. Esta era la previsión que presentaba hace unas semanas el entonces comisario económico Paolo Gentiloni. El Fondo Monetario Internacional también está diciendo que la economía española está resistiendo bien. Spain had indeed a very strong growth performance. 2,3% de crecimiento prevé el Fondo Monetario Internacional para España el año que viene y la OCDE se suma a estas previsiones
previsiones de crecimiento superior también al 2% el año que viene. Spain continued to do fairly well, growing 3% this year and 2.3% next year. Todas las previsiones apuntan a que la economía crecerá el año que viene entre el 2 y el 2,5%, lo que supone crecer un poco menos que ahora, pero más que el resto de potencias europeas. Al menos esto es lo que dicen las previsiones que tenemos a día de hoy sobre la mesa. José Ignacio Conde Ruiz es catedrático de Análisis Económico, vicepresidente de FDA. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hasta cuándo puede mantener España este crecimiento mayor que el del resto de nuestro entorno, especialmente que el del resto de las grandes potencias europeas? Bueno, pues por un poco los distintos informes, ¿no?, que han hecho las previsiones, parece que el siguiente año, el año 2025, va a ser también un año donde España va a crecer muy por encima de la media de otros países. Es verdad que con una ligera desaceleración del 3,1 que vamos a terminar seguramente ya este año, 2024, pues parece que le están diciendo un 2,5, pero yo veo muchos riesgos al alza sobre ese número. Por lo tanto, en principio, pues en la economía todo puede pasar, ¿no? Pero parece que a nivel macro, pues la economía española también se va a comportar bien al año 2025. Porque veíamos que en 2024 empezábamos el año con una previsión en el consenso de alrededor del 1,5 y acabamos con un consenso en el 3 o incluso por encima del 3. De los vectores de crecimiento, estamos viendo en los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, gasto público, que está creciendo más que el resto de componentes del PIB, más que, digamos, que la media de crecimiento de la economía. Esto a las puertas de un año, 2025, en el que se recuperan las reglas fiscales y hay una obligación de controlar precisamente el gasto público. ¿Esto nos puede afectar? ¿Puede frenar el crecimiento de la economía? Bueno, digamos que sí que se va a producir, digamos, un cambio en los motores, ¿no?, en el crecimiento. Yo creo que para un poco, cuando miras un poco más en detalle las previsiones, parece como que el año que viene quizás ese motor del gasto público va a ser un poco menos intenso, pero va a ser más intenso el motor de lo que sería el consumo privado. Hay que tener en cuenta que la tasa de ahorro de la economía está muy alta y con la bajada de tipos, sabemos que por seguro el Euribor, el pago de hipotecas, parece que se va a tomar todavía más protagonismo el motor del consumo privado. Y luego es verdad que parece que las exportaciones, hay como, digamos que lo que hace pensar que el año que viene va a ser quizás un poco peor que este año es porque se piensa que, bueno, que es que el turismo no puede seguir creciendo las tasas que está creciendo, se piensa que las exportaciones no pueden seguir creciendo al nivel que están creciendo, pero es verdad que todos estos años hemos ido revisando una y otra vez las previsiones al alza, porque al final pensábamos cosas que no podían ocurrir y sí ocurrían. Yo creo que, aparte del consumo privado para el año que viene, yo creo que la clave es con la inversión. La inversión privada es la que incluso no estamos viendo este año, que no acaba de aumentar. Es el vector más volátil, ¿no?, en lo que sería el crecimiento, porque es un poco lo que determina cómo están viendo el futuro las empresas. Es decir, las empresas mejoran la inversión cuando creen que la producción que van a vender en el futuro tiene que ser mayor de la que están produciendo hoy en día, ¿no? Y es lo que acabará marcando el hecho de que sigamos un poco creciendo a estos niveles o empecemos a desacelerar. ¿Y por qué no crece la inversión? Porque estamos viendo, usted lo decía, una bajada de tipos de interés que abarata financiación, por lo tanto las empresas que quieren invertir lo tienen más fácil que hace un año o que hace incluso un medio año, unos pocos meses, pero en cambio vemos como en el último trimestre ha vuelto a bajar la inversión, un 0,9%. Sí que se preveía en los informes que han ido presentando tanto los organismos nacionales como internacionales una ligera mejora el año que viene, pero no termina de despegar. ¿Qué está fallando? Digamos que esa es la gran incógnita ahora mismo de la economía española, que es lo que está pasando con la inversión. Digamos que hay gente que piensa pues que lo que puede estar ocurriendo es que no hay confianza, ¿no? Porque al final inversión es confianza. Entonces, de alguna forma, si la inversión no despunta, es que algo que no les da confianza de cara al futuro. Pero no vemos ningún nubarrón en lo que sería la economía macro, por así decir. Quizás tenga que ver pues con las que no les queda claro cómo son las reglas que van a regir, ¿no? Pues la economía en el futuro, temas fiscales, aspectos un poco regulatorios de que a lo mejor seguridad jurídica no les da para hacer esa inversión, pero bueno, también puede ser que sea momentáneo y que realmente veamos pues que si la economía pues sigue marchando igual de bien, pues y con la bajada de tipos, pues veamos cómo aumenta la inversión. Pero yo creo que ese es el único nubarrón en los datos macro que estamos viendo, ¿no? Sobre todo a día de hoy, y es el por qué no despunta, ¿no? Y esa es
una decisión que toman las empresas, ¿no? Y está siempre muy relacionada la inversión con la confianza. Es el primer elemento que cae cuando tienes un poco que las cosas pueden ir a mal, y el primer elemento que suben cuando hay confianza las cosas van a ir a mejor, ¿no? Y está ahí un poco parado, ¿no? Por así decir. Esto, en cuanto a los datos que hemos conocido hoy, esto es lo que nos decía el INE de la situación de la economía española y de las perspectivas de futuro, son unos datos que están llevando al gobierno a presumir y a destacar el buen comportamiento de la economía y sobre todo el reconocimiento a nivel internacional que está recibiendo España. El semanario The Economist pues sitúa a España como la economía con mejor desempeño en el año 2024, insisto, en un contexto geopolítico tan incierto, en un mundo tan, con tantos desafíos como los que estamos atravesando. Pero en cambio, cuando bajamos a la calle, esto no se percibe así. La semana pasada nos llegó una encuesta de Funcas cuyos resultados nos decían que hay más gente que cree que 2024 ha sido un mal año para la economía española que gente que cree que ha sido un buen año. La percepción de la economía general española es mala, aunque la situación económica de quien lo ve así sea buena. Fatal, la veo cada vez peor, cada vez hay menos empresas. Y muy mal. Yo estoy jubilado ya y la verdad es que no tengo problemas. José Ignacio Conde Ruiz, este contraste, ¿qué explicación tiene? ¿Por qué la percepción de la calle es la de que la economía no va bien si los datos económicos en general dicen lo contrario? Bueno, yo creo que un poco lo que puede estar ocurriendo, esto estamos un poco también hablando yo no tengo la bola de cristal para saber exactamente lo que está pasando, pero es indudable de que aún así hay determinados problemas que los estamos observando y que no se están resolviendo, pues que tienen que ver con el acceso a la vivienda de los jóvenes, con la estabilidad laboral de los jóvenes, y hay una serie de problemas que están allí y que quizás la economía ahora va muy muy bien y por lo tanto parece como los están cubriendo, pero que siguen estando allí, ¿no? Yo creo que y de hecho el presidente hoy ha prestado especial interés a la vivienda, pero porque yo creo que entonces digamos que todo este tipo de cuestiones también han subido los precios, han subido los alimentos, ha subido la energía, la gasolina en algunos momentos del ciclo. Yo creo que todo esto hace pues que la gente vea que las cosas no van bien del todo, pero es cierto que muchas de estas encuestas cuando les preguntan cómo va la economía dicen mal, y cuando les preguntan cómo le ha ido a usted dicen bien. Entonces yo creo que tiene que ver un poco pues siempre lo que existe, ¿no? Entre la macroeconomía, los datos agregados que no te dejan verlo, con la microeconomía, y que realmente la economía española pues sigue teniendo sus problemas estructurales. Yo creo que que el principal colectivo que no lo está pasando bien son el colectivo de los jóvenes, su emancipación, su decisión de formar una familia, su estabilización, y todo el mundo acaba teniendo un joven cerca, o bien es un hijo, o bien es un hermano, o bien es el hijo de un amigo o un primo, y efectivamente ve como ese colectivo no lo está pasando tan bien, y quizás eso es lo que te hace pensar, ¿no? Que se separa, ¿no? Se desacopla lo que sería la macro de la micro. Pues José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Análisis Económico, vicepresidente de FDA, muchas gracias una vez más por atendernos. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.